Hola a todos, espero estén bien. Hoy nos toca entender la definición de algoritmo y pseudocódigo. Bueno, para entender la definición de algoritmo hay que entender que este es un conjunto de instrucciones para hacer algo. Debe tener una secuencia razonable de cálculos y tareas para poder resolver un problema en específico, en donde hay que entender también que no solo es un conjunto de comandos, sino que es un poquito más completo que eso. Para esto se puede clasificar un algoritmo por medio de un procedimiento que consiste tanto en comandos para la resolución de un problema y también puede componerse en base a pseudocódigos más un diagrama de flujo. A continuación se puede ver igual un diagrama en donde podemos entender que un algoritmo tiene para poder ejecutar este algoritmo tiene una entrada y una salida, en donde en la entrada podemos mandar información para poder entrenar y darle las herramientas para que el algoritmo pueda ejecutar un programa de forma de que me realice o me dé respuestas necesarias que yo necesito, hasta que luego esas respuestas puedan salir por la salida correspondiente. Entonces podemos entender acá, en base a la definición que dice también en este diagrama, que un algoritmo es un proceso computacional bien definido, donde obtiene una entrada de algún valor, conjunto, etc., que luego imprime esa entrada como otro valor o algún cálculo que se hizo internamente, para que luego se convierta en un conjunto de comandos y pueda darnos un resultado que éste pueda ser enviado y recibido por nosotros, en este caso que salga por el lado correspondiente. Para la definición de pseudocódigo hay que entender que un pseudocódigo es una representación de un algoritmo que utiliza un lenguaje cotidiano. Es un muy buen comienzo para poder desarrollar un algoritmo cuando no se tienen suficientes conocimientos en programación. Este desempeña un papel como puente como para poder completar un diagrama de flujo y un código real, y a menudo se utiliza principalmente por programadores con una guía básica cuando se implementa un código real que quiere poder mandarse y traspasarse a otras personas. Lo más esencial para poder realizar este tipo de representación del algoritmo es que se explique y planifique claramente lo que se quiere realizar en la línea de código. Y todo esto va a permitir que se genere una secuencia en la que la computadora permita entender de mejor forma cómo ejecutar secuencialmente los comandos de los códigos. A continuación vamos a hacer una actividad para poder entender de mejor forma la combinación de algoritmo y pseudocódigo, en donde nos piden escribir una oración que se describa el propósito del algoritmo al principio, escribiendo de forma clara y concisa, que se cree y se use reglas de nombres simples y distinguibles al usar, en donde la sangría y los espacios en blanco sean puntos clave y se expresen estructuras de secuencia de selección y estructuras repetidas mediante if, for y while. La idea es que se vayan explicando cada uno de estas secuencias y que se entienda bien la formulación del código. Para este ejercicio les vamos a presentar un código en donde un algoritmo que está diseñado para calcular el promedio de ventas diarias de un producto específico durante la semana, y la idea es poder determinar si las ventas de la semana superaron o no un objetivo preestablecido. Bueno, a continuación entonces tenemos el algoritmo para calcular el promedio de ventas y el cumplimiento del objetivo, en donde primeramente necesitamos entender el propósito del algoritmo, donde se establece claramente la función del algoritmo, aquí arriba, que es calcular el promedio de ventas y verificar si se cumple el objetivo. Entonces le ponemos una descripción: calcular promedio de ventas y objetivo de venta. Estos guión bajos nos va a permitir de que sea una definición mucho más simple de poder entender el nombre, como nos dice acá, que crea una regla de nombres simples y distinguibles para usar. Ok. Entonces, acá también podemos entender que necesitamos las variables para poder almacenar las ventas diarias y el objetivo semanal. Entonces nosotros necesitamos darle información al código para que él pueda trabajar. Para esto
nosotros sabemos que a lo largo de la semana necesitamos abordar 7 días, por lo tanto son 7 ventas a lo largo de la semana, en donde también necesitamos entender la totalidad de las ventas a lo largo de la semana, el promedio de ventas y el objetivo de ventas semanales que nosotros queremos evaluar si es que alcanzamos o no la meta. Entonces, en este caso se establece un objetivo fijo de 500 unidades, considerando todo lo que les mencioné anteriormente. Ahora bien, la estructura de secuencia de esta secuencia en particular, primero la ejecución fluye de arriba hacia abajo, eso hay que tenerlo claro, y lo ideal al principio siempre es declarar las variables. Luego de que se declaran las variables, se solicita la venta de cada día, que se imprime y se lea. Entonces, aquí generamos la estructura de secuencia donde solicitar las ventas de cada día para que las imprime y las vaya leyendo al instante. Luego de que se ejecutan se imprimen estas ventas de cada día, se puede realizar recién ahí los cálculos del total y del promedio de venta para poder realizar la acción y entender si es que la evaluación de cuántas ventas se hicieron a lo largo de la semana o si es que se alcanzó o no el objetivo de las ventas. Y todas estas acciones se van a ejecutar en el orden en que aparecen claramente. Entonces hay que ser bien estructurados con esta secuencia. Entonces, como comenté, podemos empezar ya a calcular con la fórmula establecida para cada cosa, la totalidad de las ventas por semana y el promedio de ventas diarias. Entonces colocamos cálculo total de las ventas por semana, en donde nuevamente, por tener un nombre simple de poder entender, total de ventas semana, promedio de ventas diarias. La fórmula está ahí y la fórmula también la podemos encontrar acá. Luego de esto podemos ya empezar a trabajar con una estructura de selección, con un if-else en este caso, para poder determinar si se cumplió el objetivo semanal o no. Entonces, aquí podemos entender que nos damos cuenta que al imprimir tenemos unos ciertos espacios acá que son súper importantes, porque también se mencionó antes de iniciar la actividad que la sangría y los espacios en blanco son puntos clave. Entonces, entendamos bien a qué se refiere con esto. Se utilizan sangrías consistentes de más o menos alrededor de 4 espacios para poder delimitar los bloques del código dentro de una función y dentro de la secuencia y la estructura del control del código. Entonces, al hacer esto va a mejorar enormemente la legitimidad y la claridad del flujo del algoritmo para el computador, permitiendo que luego de que se ejecute el código no existan errores dentro del programa. Si esto estuviera un poquito más acá, lo más probable es que puede que igual ocurra alguno u otro error. Entonces, si es que en este caso nosotros trabajamos con la selección del if, podemos entender que si el total de ventas de la semana es mayor o igual al objetivo de venta semanal, entonces puede permitir imprimir estas respuestas, en donde alcanzamos el éxito que nosotros queríamos alcanzar. En caso de que esto no ocurra, se va a ejecutar el si no y se va a imprimir estas respuestas que están abajo, dependiendo de lo que se haya obtenido. Todo esto va a depender del resultado que nos dé a nosotros acá arriba, dependiendo de las ventas diarias que tengamos a lo largo de la semana. Entonces, entendiendo esto, lo que nos permite la selección es poder evaluar una condición, y al evaluar esa condición que está acá arriba, nosotros podemos entender en base a condiciones de verdadero o falso, en donde el verdadero es el sí en este caso, y el si no es que si es falso, se ejecute el bloque del código y imprima un mensaje de que si alcanzó, o sea, si tuvo éxito, o no alcanzó, si no tuvo éxito, para poder lograr el objetivo. Entonces ahora podemos entender la estructura repetida del for. En donde acá podemos ver que queremos simular la revisión de las ventas por días. Este se utiliza para iterar sobre una colección de elementos, en este caso la lista de las ventas diarias, y el bloque del código dentro del para, donde podemos verlo acá, para cada día.
se ejecuta, discúlpenme, una vez por cada elemento de colección. Entonces, nosotros en este caso tenemos la venta por los 7 días. Y bueno, acá hay que entender que se va a ejecutar por las ventas correspondidas. Y esto va a ser útil cuando se sepa de antemano cuántas veces se necesitan repetir una acción. Y aunque este ejemplo, los datos ya se saben, las variables, cómo se va a usar el for para procesar las correcciones. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es poder entender esta revisión de las ventas para cada día y poder imprimir las ventas del día considerando el mismo día. Ahora bien, para entender la estructura repetitiva del while, se quiere simular un reintento si el promedio es muy bajo, en donde este se utiliza generalmente para repetir un bloque de código mientras una condición sea verdadera. Entonces, esto es un ejemplo ilustrativo en un caso real. La lógica sería un poco más compleja, pero es como más o menos como para poder entender la estructura. Entonces, en este ejemplo, si el promedio de ventas diarias es menor que un umbral mínimo de promedio, como lo podemos ver acá, entonces se imprime un mensaje de advertencia, que es el que aparece acá: el promedio de ventas es muy bajo, etc. Y revisa tus estrategias de venta. Aquí hay que tener en cuenta que es crucial en una estructura while asegurar que la condición se vuelva falsa para evitar un bucle infinito. Entonces hay que como romper la estructura como para poder ilustrar cómo se saldría del bucle en un escenario de ejemplo como real, en donde también es importante entender que el while es ideal cuando no se sabe de antemano cuántas repeticiones serán necesarias. Son como las diferencias entre las tres estructuras que estamos viendo ahora. Entonces, en una aplicación real, como bien dice acá, aquí se podría pedir al usuario que ingrese nuevos datos, o que se ejecute una acción para mejorar las ventas, o para evitar un bucle infinito. En este ejemplo, salimos del bucle después de un mensaje que puede ser romper, o sale del bucle, como para que deje de itinerar constantemente la simulación. Y este vendría siendo el ejemplo para poder entender lo que es la unión de definición de algoritmo con pseudocódigo. Espero les haya gustado y hayan podido entender. Cualquier consulta me pueden escribir al correo.